Aquí está nuestro corazón y nuestra vida, Señor, esperando en ti, esperando en tu bondad y en tu misericordia, Padre. Enséñanos a estar contigo, enséñanos a disfrutar de tu amor, de tu paz incomparable, de tus hechos asombrosos, Padre. A saber que tú estás al control de todas las cosas, Señor. Y que los que esperan en ti, como dice tu palabra, no esperan en vano, Señor, sino que nos sustenta con tu poder, con tu gloria y tu bondad. Muchas gracias, te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, porque eres Rey precioso, porque eres Dios maravilloso. Enséñanos con tu palabra, Señor. Permítanos ser edificados juntos, Señor, y que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre. Muchas gracias, muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Que la gracia y la paz sea sobre ti en todo momento y que todos juntos podamos dar testimonio de los hechos asombrosos como leíamos en Salmo 66 que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Quiero tomar justamente para continuar lo que hemos venido compartiendo en estos días, una expresión que está aquí en el Salmo 66 y luego ir al pasaje que hemos venido trayendo del libro de Habacuc. Y me llamaba la atención mientras leíamos este salmo, lo que dice en este Salmo 66, a partir del versículo 8 hasta el versículo 12. Escuche cómo dice, Salmo 66, 8, versículo 8 al versículo 12. Dice, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Y hay un reconocimiento en el versículo siguiente que tenemos que reconocer cada uno de nosotros. Y el salmista dice, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Cuando yo leo expresiones como estas en la Biblia y hay otras que se parecen mucho en diferentes circunstancias, tenemos que reconocer que definitivamente hemos pasado por momentos de peligro, de dificultad, de lucha. Pero que a pesar de todas las cosas, la mano de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios no se ha apartado de nosotros y podemos decir con plena seguridad, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Por eso es interesante lo que dice, reconocer que Dios es el que ha preservado la vida a nuestra alma, tal como está escrito en este versículo, y no permitió que a pesar de las tentaciones, que a pesar de todo lo que el enemigo ha tratado de acechar de nuestra vida, de apartarnos del camino del Señor, el único que nos sostiene con su mano poderosa es Dios mismo. Por eso es la seguridad, por eso es tan importante invocarle en todo momento, tenerlo en cuenta en nuestras decisiones, en todo lo que vivimos a diario, en lo que compartimos, contarle a nuestros planes, nuestros proyectos, pero también estar atentos a las instrucciones que nos da y qué maravilloso porque lo podemos tener día a día. Ahora, reconoce que Dios ha hecho un proceso en su vida, que es lo que está diciendo los versículos siguientes. Y mire cómo lo expresa el salmista. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Eso es con fuego. Y luego el versículo 11 dice, nos metiste en la red. Pusiste sobre nosotros lomos pesados de carga. Yo sé que muchos de nosotros llegamos al Señor, en mi caso, cargados, cansados, con problemas, con dificultades. Y hoy, después de tantos años, puedo decirle cuántas cargas el Señor ha quitado en mi vida. Cuántas cosas que practicaba ofendiendo a Dios, destruyendo mi vida y destruyendo la vida de los que estaban a mi alrededor. Él me hizo entender que tenía que cambiar. Pero aún a pesar de eso, he venido trayendo cargas que poco a poco las he ido soltando. Y me imagino que cada una de las personas que me escuchan pueden dar testimonio, pueden reconocer cuántas cargas han traído, que han tratado, como dice la palabra, de llevarlas al Señor, pero aún no las hemos soltado. Y esto es lo que está diciendo, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros lomos pesados de carga. Ellos están contando el testimonio de cuando estaban en Egipto. El trabajo se convirtió en una carga. La humillación,
En lugar de aligerar el trabajo, cada vez será peor. Igual que nos sucede a muchos de mis hermanos, de mis hermanas, que a veces tratamos de tener reposo, de disfrutar y de bendecir los lugares donde laboramos, pero desafortunadamente, por la situación que estamos viviendo, nos volvemos esclavos del pecado en lugar de volvernos esclavos de Dios, de someternos a su señoría. No tenemos tiempo para la familia, para descansar, no tenemos tiempo para mantener una relación con Dios. Aunque el salmista está diciendo que detrás de eso estaba la mano de Él, también ha sido nuestras malas decisiones. Y en muchos de los casos es por no tener en cuenta a Dios. Pero hay algo más que dice el salmista, dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Muchas veces nuestros pensamientos que tienen que ver con la cabeza, no hay mucha motivación, porque siempre hay alguien que nos impide el salir adelante, siempre hay barreras que nos impide, pero es un tiempo limitado. Inclusive una expresión más fuerte en el versículo 12 está diciendo, y en días pasados estuvimos meditando sobre Isaías 43, donde expresa, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, y la promesa que hace allí dice, ni el fuego arderá en ti. Y luego expresa en el Salmo 42, porque fuiste honorable a mí y te amé, y más adelante dice, haré hombres por ti y naciones por tu vida. Este salmo expresa algo parecido. En la segunda parte del versículo 12, el Salmo 63 dice, pasamos por el fuego y por el agua. Yo no sé si esta es la situación que tú estás viviendo, algunos de mis hermanos, porque cada uno está viviendo una experiencia diferente. Otros quizás han salido ya de esos tiempos de cansancio, de fatiga, de necesidad de la presencia de Dios, de un fuego que nos consume interiormente, de problemas, de dificultades, de aguas que han querido arrastrarnos, que han querido ahogarnos, de lodos cenagosos, como dice el Salmo 40. Que hemos sentido que nos estamos hundiendo, que las corrientes nos están arrastrando, que pedimos una ayuda, un clamor a Dios, y a veces yo le digo, Señor, si tú no me ayudas en esta situación, yo no sé qué va a pasar conmigo, Señor. Si no hay una respuesta tuya y si tú no intervienes ante esto que estamos viviendo, Señor, yo no sé qué va a pasar, pero sigo esperando en ti. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que a pesar de todas las pruebas que está mencionando, del versículo 10 hasta la primera parte del versículo 12, primera y segunda parte del versículo 12, hay algo que hace Dios, que es la esperanza que nosotros debemos tener constantemente. Y ahí lo expresa en la parte final de este precioso versículo 12, el Salmo 66, dice, nos sacaste a la abundancia. Qué bueno, y es la esperanza que tú y yo debemos mantener, mi hermano, mi hermana, esa esperanza en que Dios nos va a sacar de cualquier situación, por difícil que sea. Aunque muchos hayan perdido la esperanza, yo puedo decir en esta mañana con toda seguridad que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios te da aliento de vida, que Dios te da fuerzas, que su mano poderosa está contigo, que ha visto tus lágrimas, pero que Él ha tomado una decisión, una determinación para sacarte de esa necesidad, quizás de la pobreza o de la ruina económica, de la ruina espiritual, para sacarte de la abundancia, para que disfrutes su bendición y para que, como en el contexto este precioso salmo, proclame en medio de las naciones, en medio de la familia, en medio de los amigos, de las personas que te rodean, dar testimonio de a dónde te sacó Dios, el lugar que te está llevando, y quizás no sea el lugar final, sino que Él tiene un lugar más precioso, donde vas a disfrutar de reposo y de la casa, y en la casa de Dios, como dice el Salmo 23, vas a descansar, vas a morar, vas a disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. Por eso sencillamente el versículo 13, el salmista dice, entraré en tu casa con holocaustos. Y él menciona algunas cosas. Y hay otra cosa que dice el versículo 13 que me parece bien interesante, y que cuando tú tengas la oportunidad lo hagas, pues no es un compromiso con Dios, con los hombres, ni con una iglesia, sino un compromiso con Dios de pagar los votos, las promesas que has hecho delante de Dios.
A veces estamos en deuda. Personalmente nunca me han gustado las deudas. Nunca me ha gustado quedar en deuda con nadie. En lo posible, yo le digo, Señor, no quiero deberle a nadie, como dice el apóstol Pablo escribiendo al libro de Romanos, solamente a Dios soy deudor, por lo grande, por lo que ha hecho. Pero en cuanto dependa, inclusive las promesas que le he hecho al Señor, yo recomiendo siempre escribirlas. Señor, hoy me comprometo a, sea lo que sea, cumplirlas y ponerle término. El salmista expresa dos cosas. Voy a entrar a tu casa con sacrificio, con holocausto. Más adelante menciona algunos que se hacían en ese tiempo, pero quisiera aquí conectar con lo que dice el Salmo 51, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. La mejor ofrenda que le podemos dar a Dios no es la económica, eso es el resultado de gratitud a Dios y de principios espirituales que lo creo y que ellos traen bendición a mi vida, pero allá cada uno si los quiere cumplir o no. Es una responsabilidad delante de Dios. Pero lo que sí ofrezco con todo y lo que más aprecia Dios es el reconocimiento de Él como nuestro Señor, como nuestro Dios Todopoderoso y a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque ahí está la victoria. Hemos prometido seguirle, pero fallamos constantemente. Hemos prometido orar, hemos hecho votos. Señor, si tú me sacas de esta situación, todos los días de mi vida te voy a seguir. Pero luego, ¿qué pasa? Salimos al lugar de la abundancia. Se nos olvida lo que hemos prometido a Dios. Sí, hay promesas. Y algo que nos recomienda, al menos en algunos talleres y en algunas enseñanzas que estamos recibiendo y estamos dando, es lea las letras de compromiso que están escritas aquí para que tenga la plena bendición de parte de Dios. Dios nunca te va a pedir cosas que tú no vas a poder cumplir, sino que en su sabiduría, en su gracia y en su misericordia, cada vez que te comprometas y le dices, Señor, ayúdame, ten la plena certeza de que viene la ayuda de parte de Dios. Este salmo es precioso y nos invita a tener una seguridad que cuando clamamos a Dios, definitivamente Él nos escucha. Mire cómo lo expresa el Salmo, en el Salmo 66, el versículo 7. El versículo 16 dice, venid oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Y a un testimonio. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Esos son cánticos. Y luego dice, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi boca. Y hay una expresión, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Y luego expresa, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Yo creo que en medio de todo ese tiempo que llevamos teniendo este tiempo en las mañanas con muchos de mis hermanos, algunos han continuado, otros no están con nosotros, pero yo sé que en una u otra forma hemos recibido bendición de parte de Dios y tiene que haber gratitud en nuestro corazón hacia Dios porque nos escuchó nuestra oración, porque personas que ni siquiera conocemos han orado por nosotros, nos han respaldado, especialmente en el ministerio nos han ayudado económicamente, y es una bendición. Y mi oración, Señor, gracias porque no estamos desamparados, gracias porque tú colocas personas y colocas en el corazón el deseo de ayudarnos de acuerdo a nuestras capacidades, pero de acuerdo también al agradecimiento que le tenemos a Dios, y le doy gloria, le doy honra a Dios por la vida de estas personas. Y mira que el salmista termina diciendo, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Dos cosas que necesitamos, aparte del saludo que les digo yo constantemente que deberíamos tener, diciéndole más allá del Dios te bendiga que decimos, es que Dios tenga gracia y paz o derrame gracia y paz sobre ti. Pero aún en este salmo, en el versículo 20, al terminarlo, el salmista dice, bendito sea Dios. Dale gracias a Dios porque no echa nuestra oración, sino que la escucha. Dice, no echo de sí mi oración.
cuánto clamor, cuánta oración levantaría el salmista delante de Dios, agradeciéndole por todas las situaciones, pero también la necesidad que tenía la intervención de Dios en momentos bien complicados de su vida como lo tenemos nosotros. Pero también dice que también no echó delante de él su misericordia. Necesitamos cada mañana la misericordia de Dios. Sin Él no podemos hacer nada. Ahora, si pasamos al texto que hemos venido trayendo esta semana, el libro de Habacuc, acuérdense que yo les he venido diciendo la situación que él está viviendo, la incomodidad que tiene a causa de lo que está sucediendo alrededor de él en su tiempo, cómo Dios le muestra la forma como va a hablar y él casi se asombra porque casi tiene un choque espiritual, un choque en su fe, en su creencia, y no espera que Dios vaya a actuar. Más sin embargo, en el capítulo 2, versículo 1, hay algo que él dice que es la expectativa, mi hermano, mi hermana, que nosotros tenemos que tener después de tiempos de oración, de adoración, de clamarle a Él, de una oración continua que muchas veces tenemos. Y escucha como dice el versículo 2 de Habacuc, dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me irá, y qué he de responder tocante a mi queja. El profeta Habacuc le había llevado casi una demanda espiritual, la estoy llamando así en este día, delante de Dios por la situación que estaba viviendo el pueblo de Judá, el pueblo donde él vivía. Y cuando viene, Dios comienza a mostrarle la forma como va a actuar. Él dice, Señor, pero ¿cómo se te ocurre hacer estas cosas? Y Judá, el pueblo de Israel, es un pueblo que sí está desviado de los propósitos de Dios, pero la nación que va a utilizar como para corregir a su pueblo es más sanguinaria y él no está de acuerdo con eso. Y deja esto en las manos de Dios, pero me gusta la actitud que es la actitud que tú y yo, mi hermano, mi hermana, debemos de tener delante de Dios. Él dice, sobre mi guarda estaré. Estaré en vela, estaré pendiente, dice, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré. Ese velar es esperar, es confiar, para ver lo que se me dirá. ¿Cuál es la respuesta que Dios me va a dar? Cada vez, mi hermano, mi hermana, que tú le lleves una petición delante de Dios, que tenga un gemir delante de Dios, espere la respuesta. Porque yo creo en un Dios que nos responde, no en un Dios que está tan ocupado que ni siquiera, que no tengo que hacer como hacían en las religiones antiguas. Inclusive hay religiones que se golpean, que hacen sacrificios, que aún ponen en riesgo su vida para que Dios les escuche. Yo tengo la creencia por la palabra de que tenemos un Dios que prometió, y como leíamos en el Salmo 66, que le damos gracias a Dios porque nos escucha. No echó de sí mi oración, decía el salmista, ni apartó de sí su misericordia. Y el profeta Habacuc está en esa misma actitud. Y yo he llevado mi queja, tal vez no tengo la razón, pero yo sé que Dios tiene una respuesta para mí. Es la expectativa que tengo por la oración que he hecho por cada familia y por algunas que quizás no mencioné, que voy a seguir clamando y poniéndoles delante de la presencia de Dios. Por situaciones que estoy viviendo, que necesito la dirección de Dios, necesito claridad en decisiones que tengo que tomar. Necesito saber qué es lo que Dios espera de mí y cómo lo puedo hacer de la mejor manera. Yo puedo inventarme muchas cosas para salir adelante, pero lo mejor que podemos hacer tú y yo, mi hermano, mi hermana, es cuando podemos aprender a esperar en Dios y decirle, Señor, tú eres el que me ayuda, tú eres el que me alienta y voy a esperar en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia. El salmista dice, voy a velar para ver lo que se me irá y qué he de responder tocante a mi queja. Más adelante, y qué bueno lo que está diciendo, porque es una respuesta inmediata. Versículo 2 del capítulo de Habacuc dice, y Jehová me respondió y me dijo, qué delicia, qué hermoso, qué gratitud, qué regocijo cuando viene la respuesta de parte de Dios. Y él dio testimonio que he escrito en esta palabra. ¿Y qué le dijo Dios? Siempre hay la curiosidad. Y escucha lo que dice. Dios le dijo, escribe la visión y declaran en tablas para que
para que corra el que la leyera. Y luego le dice, aunque la visión, aunque la revelación, aunque lo que Dios le está mostrando a Habacuc, dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y dice, y no mentirá, porque aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Una de las confianzas que yo tengo en Dios es que cuando le pedimos, Él nos responde. Él nos da la palabra, la enseñanza. A veces hay sentencias como aquí en este pasaje que estamos leyendo de Habacuc. Yo le recomiendo que lean todo el capítulo, la oración de Habacuc al final, que la vamos a compartir de pronto en el día de mañana. Es preciosa, pero también nos da una firmeza y una confianza en medio de los problemas y de las dificultades, de conocer y entender que cuando Dios habla, esa palabra es firme. Y es lo que le está diciendo al profeta. Pero escríbala. A nosotros poco nos gusta escribir y es una tendencia que hay en este tiempo. A los jóvenes menos. Pero cada vez que Dios te muestre algo, la recomendación, que la misma palabra y la instrucción inclusive que Dios le está dando al profeta, escriba. ¿Cuáles son las promesas? ¿Cuál es la respuesta que Dios le da? A veces decimos, sí, ya tengo claro lo que tengo que hacer. Pero por las ocupaciones, por tantas situaciones que vivimos, esa semilla de la palabra que Dios coloca en nuestro corazón, y el Señor Jesucristo lo dijo hablando de la parábola de la parábola del sembrador, que hay semillas que caen junto al camino, que fácilmente se pierden. Hay otras que se siembran en medio de los pedregales, que no tienen raíz y se secan. Hay otra semilla que cae en medio de la angustia, no la comprendemos, pero cuando la escribimos en el tiempo de paz, aún en el tiempo de angustia, cuando nuestra mente está cerrada, podemos escuchar esa voz de Dios y recordar las instrucciones para hacer conforme a lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Yo sé que Dios ha soltado palabras sobre nuestra vida. Yo sé que a muchos de mis hermanos, mis hermanas, Dios ya le dijo lo que tienen que hacer, pero han estado postergando el tiempo. Él le dice a Habacuc, aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. No mentirá. Esa es la palabra que Dios nos da siempre, firme. Y aunque tardare, espérala. Hay promesas de Dios que estoy esperando. Y sé que van a venir, y algunas cosas yo le he dicho, Señor, antes de que pase a tu presencia para una eternidad contigo, hay cosas que yo quiero ver aquí. Y recuerdo mucho, yo conecto mucho esta expresión con lo que dice el Salmo 27 y lo digo al Señor, y es el aliento de mi vida y es lo que me sostiene cada mañana, cada despertar, cada noche. Y yo le digo, Señor, hubiese desmayado si no creyese que vendré tu respuesta, tu bondad, tu misericordia, tu salvación aquí en la tierra de los vivientes. Y luego el salmista, por eso es tan precioso ese Salmo 27, él dice, me esforzaré, aliento mi alma para que espere, sí esperaré, Jehová, termina diciendo ese precioso Salmo. Por eso yo te invito en este día, mi hermano, no desfallezca. Dios tiene una respuesta contigo, Dios no se ha olvidado de ti, Dios te da las fuerzas para seguir adelante. Verás su salvación, verás su gracia, verás su misericordia, porque poderoso es Dios para hacer todas las cosas. Y vas a ver esa gracia y esa misericordia. Mantente constantemente conectado con Él. Aún nosotros tenemos algunos medios para hacerlo. Enviamos estas meditaciones a través de WhatsApp. También las compartimos a través de la emisora. Tenemos música todo el día y nos puede seguir. Aún a través de YouTube también tenemos la forma de hacerlo. Y hay muchas formas como compartimos la palabra por WhatsApp, etcétera. Muchas cosas. Pero conéctate con Dios. Déjate orientar con Él, y nuestra oración también la llevaremos delante de Dios, sabiendo que Dios no desecha nuestra oración, que Él escucha, pero también que tiene respuesta. Pero cuando vengan estas respuestas, mi hermano o mi hermana, qué importante que tú las escribas. Ojalá las escribas donde todos lo lean, sabiendo y de acuerdo a las instrucciones de Dios. Que te adoramos estos momentos y le decimos, Padre, gracias por la esperanza que nos das. Tú eres escudo alrededor de nosotros. Tú nos has llamado con propósito, Señor. Y yo sé que tu propósito se cumplirá en la vida de mi hermano y mi hermana.
Trae aliento, trae vida, Señor. Que aunque hayan pasado pesadas cargas y estén llevando luchas, dificultades, yo sé que no va a ser para siempre. Y como leíamos en el Salmo 66 de tu palabra, Señor, yo sé que vas a sacar a la abundancia a mi hermano, a mi hermana, Señor. Que los tiempos de lloro, de sufrimiento, de cansancio, de fatiga, de no comprender las cosas van a pasar, Señor. Y se cumplirá lo que tú has determinado en cada uno de nosotros. Tu propósito cumplirá en la vida de mi hermano y de mi hermana, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por este día precioso, Señor. Permítanos seguir caminando juntos, Padre, alentarnos unos a otros, pero sobre todo levantar nuestra mirada y entender que de ti viene la salvación y que escucha nuestro clamor, Padre. Muchas gracias. Yo te alabo y te bendigo, eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Que la gracia y la bendición de Dios sea sobre ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, no estás solo, Dios está contigo. Le habló su pastor Islán de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.